Bien, tuve que cerrar el live y comenzar de nuevo porque se me metió una invitación, no sé de dónde, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Veo que el diablo no quiere, veo que el diablo no quiere que se enseñe al pueblo de Dios acerca del dogma de la Trinidad. Hermanos, el dogma de la Trinidad es esencial, es necesario estudiarlo. Hay Esta plataforma está plagada de herejía. Hay que denunciar las herejías, hay que denunciar el unicitarismo, hay que denunciar el triteísmo, hay que denunciar el sabelianismo, el unicitarismo, hay que denunciar el patripasionismo, hay que denunciar el adopcionismo y hay que denunciar todas las herejías que se están levantando en contra del pueblo de Dios, y es tiempo que la iglesia despierte y que se saque, ¿cierto?, este peso que tiene en la mente de cansancio espiritual, para que poner atención a a los que Dios ha puesto como maestros de la iglesia. Es necesario entender el dogma trinitario. Yo llamo a que la iglesia despierte en este asunto y pueda de una vez por todas, ¿cierto?, comprender cuál es la anchura, la profundidad de la naturaleza de Dios, aunque ciertamente no vamos a poder llegar a una clasificación categórica de forma exacta, porque Dios es insondable y eso todos lo sabemos. Dios es insondable. No podemos, ¿cierto?, captar en profundidad lo que es Dios, pero la Biblia nos ha dado a nosotros las herramientas y las pautas para poder conocer, ¿cierto?, a través del texto revelado, quién, ¿cierto?, y qué es Dios, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos excusas. Ninguno de los hermanos que se dicen ser trinitarios tienen excusa de no aprender en profundidad la doctrina que la iglesia ha sostenido desde los primeros siglos de su existencia. La iglesia de Cristo nace de forma trinitaria. Todas las fórmulas apostólicas, todas las doxologías y toda la forma en que se revela, ¿cierto?, el Nuevo Testamento es enteramente trinitario. En las doxologías, ya sean estas subordinadas o coordinadas, sean todas son trinitarias. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, o gloria al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. La fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es trinitaria. La fórmula en la que Pablo expone, ¿cierto?, la verdad revelada de Dios es trinitaria. La fórmula salvífica es trinitaria, la encarnación es trinitaria. Por lo tanto, los apóstoles entendieron perfectamente que esta revelación era una revelación trinitaria. El monoteísmo judío, ¿cierto?, que tenían de forma natural los apóstoles, que eran todos judíos, ese monoteísmo judío fue abierto a la posibilidad de que Dios tuviera en sí un hijo de la sustancia de él, y que del Hijo y del Padre, ¿cierto?, procediera de una forma maravillosa, ¿cierto?, la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe de la iglesia siempre ha sido una fe trinitaria. ¿A usted no le parece raro, hermano, que esta plataforma está llena de herejías, llena de unicitarismo, llena de unitarismo, llena de triteísmo? ¿Y qué pasa con las personas que creemos en la doctrina de la Trinidad? ¿Qué pasa con la verdad ortodoxa de la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué estamos tan apagados? ¿Por qué no damos defensa, ¿cierto?, de fe ante estos herejes que se la pasan insultando, ¿cierto?, al Dios de la Biblia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué dificultad hay en nosotros? Hay una somnolencia, ¿cierto?, en nuestra alma, que no nos deja avanzar. Y me incluyo en ese grupo porque he sido, ¿cierto?, culpable de que estas herejías se hayan masificado dentro del pueblo de Dios, y muchos, y no pocos, han caído
en estas herejías. No estamos hablando solamente de una posición teológica. La doctrina trinitaria no es solamente una posición teológica más, ¿cierto? A quien yo me puedo adherir si es que yo quiero y si es que a mí me da la regalada gana. No, la doctrina trinitaria es la base fundamental de la salvación. Si usted, amigo y amiga, usted no lo ve así, no lo entiende así, créame que usted está directo, ¿cierto? Caminando directo al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo vaya exponiendo en esta noche y en la medida en que en los días siguientes que yo vaya haciendo live y voy a ser categóricamente preciso en este punto, voy a demostrar que la Trinidad es la base, ¿cierto?, de toda la revelación bíblica. La Trinidad está presente en la encarnación, la Trinidad está presente también en la redención. Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese monoteísmo rígido, ¿cierto?, que tenían los judíos, tiene que ser abierto ahora por la revelación del Nuevo Testamento. Recordemos que los apóstoles se abrieron y fue tan difícil para ellos abrirse a la posibilidad de que Dios tiene un hijo igual a él en sustancia, consustancial a él. Y esta es, por así decirlo, esto es el escándalo del Nuevo Testamento, de la revelación del Nuevo Testamento. A esto se abrió Juan cuando allí escribe en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A esto se abrió Pablo cuando escribe allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, allí la palabra forma es la palabra griega morfe, y cuando Pablo usa esa palabra, quiero decirles a ustedes, estimados oyentes, que Pablo quería expresar, ¿cierto?, con esa palabra, y lo que esencialmente significa esa palabra es la expresión externa de una realidad esencial. Es decir, para Pablo, Cristo era verdaderamente Dios. Y al asumir Pablo, ¿cierto?, esta posición teológica de que Cristo, ¿cierto?, es el Hijo de Dios, esa expresión Hijo de Dios era equivalente y es equivalente a que esa expresión Hijo de Dios signifique ser igual a Dios. Así lo dice San Juan capítulo 5, versículo 18. Dice que los fariseos y los judíos que estaban allí oyendo a Cristo se escandalizaron porque dijeron que no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios, diciendo que Dios era su propio Padre. Por lo tanto, estimados, es fundamental creer, ¿cierto?, en esta doctrina. Es un asunto de vida o muerte. Y si a usted no le gusta esto, salga del live. No me interesa estar con gente que va a contradecir. Solamente quiero que estén aquí personas que quieran aprender realmente, personas que quieran entender realmente, que quieran profundizar realmente en esta doctrina maravillosa, que es una doctrina fundamental de todos nosotros los que hemos creído en Dios, los que hemos nacido de nuevo. La doctrina de la iglesia dice lo siguiente: en Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente una y la misma. Esto es lo que la iglesia define, ¿cierto?, como Trinidad. Ahora, los términos esencia, naturaleza, sustancia designan, y esto es muy importante, designan el ser divino común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mientras que los términos hipostasis y persona designan a los tres poseedores del ser divino. Ahora, quiero dejar algo en claro. Cuando nosotros hablamos del ser divino, hablamos lo mismo
que si estuviéramos diciendo la esencia de Dios, la naturaleza de Dios y la sustancia de Dios. Eso en dogmática trinitaria es así. ¿Ya? No estamos diciendo que el ser divino es una cuarta, ¿cierto?, persona dentro de la deidad, una cuaternidad. No estamos hablando de una cuaternidad divina. El ser divino es la sustancia, es la esencia y es la naturaleza. Y tal como lo expresaron en el siglo IV los padres capadocios, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza y Basilio el Magno, ellos definieron de esta forma la Trinidad: una sustancia abstracta e impersonal, presente en tres personas divinas realmente distintas las unas de las otras. Por lo tanto, tenemos que la Trinidad es una doctrina fundamental de la verdadera Iglesia de Cristo. La más antigua fórmula magistral de la fe de la Iglesia en la Trinidad es el símbolo apostólico, que en su forma bautismal sirvió desde el siglo II como base para la enseñanza de los catecúmenos, de los primeros iniciados en la fe, y como profesión de fe en la administración del bautismo. Está, ¿cierto?, construido sobre la fórmula trinitaria de Mateo 28-19. Una carta de Dionisio, que se escribió en el 259 y en el 268, es de trascendental importancia. El obispo Dionisio de Alejandría condena, ¿cierto?, de forma clara el sabellianismo, el triteísmo y el subordinacionismo. El símbolo niceno, que es otro testimonio de fe, ¿cierto?, acerca de la Trinidad, dice que del símbolo niceno nace de la lucha contra el arrianismo, pone de manifiesto la verdadera divinidad del Hijo y su consubstancialidad homousía con el Padre. ¿Cuál es el trasfondo histórico del Concilio de Nicea? Arrio de Alejandría señalaba que la gloria del Hijo no era la misma gloria del Padre y que hubo un tiempo, ¿cierto?, en que el Padre no era Padre. Esta era la enseñanza de Arrio de Alejandría. Por supuesto, la Iglesia reacciona y se reúne en el Concilio de Nicea para formular una fórmula, valga la redundancia, una fórmula que contraataque y contrarreste esta herejía tremenda. Arrio era un hombre erudito, pero sin embargo, la escuela teológica a la cual él pertenecía le hacía errar en este punto. Según Arrio, Cristo, el Logos divino, era una criatura, la primera criatura que había hecho Dios, ¿cierto?, semejante a él. Pero, ¿qué es lo que dice ahora Nicea? Nicea no, Nicea responde no. Creemos en un solo Dios, ¿cierto?, el Padre, y en su Hijo Jesucristo. Pero ahora viene la definición de quién es Jesucristo para los cristianos ortodoxos que se identificaban con la fe de Nicea. El texto dice: Dios de Dios, en relación a Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Por lo tanto, la fe trinitaria también está presente en este símbolo niceno, donde se deja en clara, ¿cierto?, la consustancialidad del Hijo en relación al Padre, y que no, como decía Arrio, que la gloria del Hijo era distinta a la gloria del Padre. Aquí el concilio dice no, es homousía, es una esencia con el Padre. Y el símbolo niceno constantinopolitano señala la profesión oficial de fe del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, que apareció con motivo, ¿cierto?, de la lucha contra el arrianismo y el macedonianismo. Recalca al mismo tiempo que la divinidad del Hijo también es la misma divinidad del Espíritu Santo. En un sínodo romano que tuvo lugar en el pontificado del Papa San Almas del 382, ofrece una condenación colectiva de los errores antitrinitarios de la antigüedad, sobre todo del macedonianismo. Pero, y aquí me voy a detener un poquito, la fórmula más perfecta, ¿cierto?, que se pudo haber alcanzado mediante un decreto
conciliar se encuentra, y a mí me gustaría que si alguna vez usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo porque es excepcionalmente maravilloso. La fórmula más perfecta de la doctrina trinitaria en la época patrística la constituye el símbolo del Concilio XI de Toledo del 675, que está compuesto a manera de mosaico de textos de padres, sobre todo San Agustín, San Fulgencio, San Isidoro de Sevilla y otros más, y de sínodos anteriores, principalmente del Concilio VI de Toledo, celebrado el año 638. ¿Qué nos dice este, símbolo? Quiero detenerme aquí porque esto es muy importante para nosotros. Realmente es importante para los que quieren aprender, ¿ah? Para las personas que no quieren aprender, esto no es importante. La verdad que les da lo mismo y obviamente que van a pasar y no se van a quedar. Dice, la Trinidad es una profesión de fe en las tres personas divinas y en su consustancialidad unidad de naturaleza, poder y majestad. Esto es lo que dice el símbolo de Toledo del 675. También dice, con relación al Padre, el Padre no es engendrado, no es creado, sino que es ingénito, y es origen de las otras dos personas divinas. Esto es complicado explicarlo porque dentro de la teología cristiana habían dos posiciones marcadas. Está la iglesia latina y está la iglesia griega. La iglesia latina, al tratar de explicar el misterio del dogma trinitario, parte, por supuesto, desde la esencia única de Dios y de allí se deriva a las otras tres personas divinas. En cambio, la iglesia griega, que es la iglesia oriental, ella parte de la fontanalidad del Padre. ¿Qué significa la fontanalidad del Padre? La fontanalidad del Padre significa que el Padre es la fuente de las otras dos personas divinas en cuanto a su procedencia. Es por eso que el texto dice acá, el Padre no es engendrado, no es creado, sino que es ingénito, y origen, ahí está la palabra fontanalidad, y origen de las otras dos personas divinas. Por lo tanto, tenemos que el Padre es la fuente en cuanto a procedencia de las otras dos personas divinas. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia afirma esto cuando Jesús dice que Él procede del Padre. Él es enviado del Padre. Y cuando dice la Biblia también que el Espíritu Santo procede también del Padre, procede también del Hijo. Y allí es donde se crea, ¿cierto?, históricamente, esta división de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa en el cisma de la Edad Media, del 1090. La Iglesia Ortodoxa sostenía que solamente el Espíritu Santo procede del Padre. Efectivamente, como ellos ven, ¿cierto?, esta fontanalidad en el Padre, ellos señalan que el Espíritu Santo procede solamente del Padre. En cambio, la teología latina, ¿cierto?, que es la que nosotros, esta parte del hemisferio, ha tomado, ¿cierto?, como suya, nosotros somos de la teología latina, sostenemos que el Padre, que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino que procede del Hijo, y de allí nace esta famosa frase teológica del filoque. Filoque significa y del Hijo, en cuanto a su procedencia. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que la Iglesia ha creído y ha sostenido, ya sea la teología latina o ya sea la teología griega. En cuanto al Hijo, dice, el Hijo tiene generación eterna. Es Dios de Dios, igual en todo al Padre, consustancial al Padre. De allí el término homousion, de la misma sustancia del Padre. También dice del Hijo, que es sempiterno como el Padre,
nacido desde la eternidad, sin principio, Hijo perfecto, no una partícula del Padre, Hijo por naturaleza, no por adopción. Aquí, con esta fórmula maravillosa, se destruyen varias herejías, sobre todo la herejía adopcionista, que señala que el Hijo, ¿cierto? El Hijo de Dios es un mero hombre que Dios adoptó en el bautismo de Jesucristo y que le designó cierta clase de gloria y de honra, pero que en ningún modo es Dios, ¿ya? Con relación al Espíritu Santo, dice tercera persona de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo de idéntica naturaleza. Y aquí viene algo importante, dice no engendrado. Fíjense que del Hijo dice sí engendrado, no engendrado, de modo que el Espíritu Santo no es hijo de Dios, no engendrado ni creado, sino procedente de los dos, que era lo que yo decía anteriormente. No es ingénito ni engendrado, procede del Padre y del Hijo, porque la caridad y la santidad es de ambos. Fue enviado por los dos, pero no es menor que el Padre o que el Hijo. Con esto se destruye toda afirmación de subordinacionismo. El subordinacionismo enseña, ¿cierto?, que las dos personas que son aparte del Padre, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, están subordinadas al Padre. Que el Padre, ¿cierto?, en el sentido más pleno, es el único Dios verdadero. Esto es lo que enseña el subordinacionismo. Y el subordinacionismo está, ¿cierto?, relacionado básicamente, fundamentalmente con el arrianismo, con el unitarismo, que es lo mismo que adopcionismo, con el monarquianismo dinámico. Los monarquianistas dinámicos, ellos enseñaban que precisamente en la persona de Teodoto de Bizancio, el curtidor, por allí por el 190, este varón comenzó a enseñar que Jesucristo era hijo de José, que era un mero hombre en el cual Dios había puesto los ojos para bendecirlo y para que hiciera su voluntad y llevara, ¿cierto?, a cabo la obra de la redención. Qué nefasta teología, porque ya los padres de la iglesia habían señalado, ¿cierto?, que la única persona, ¿cierto?, que podía efectuar nuestra redención es Dios mismo. Ya ahora esto no significa que el Dios, ¿cierto?, unipersonal, como lo creen los unicitarios, bajó y murió por nosotros, ¿cierto? Que en la teología unicitaria es el Padre el que muere. Sin embargo, en nuestra teología, que es la teología verdadera, la teología bíblica, se entiende que el Hijo, ¿cierto?, que es la segunda persona de la Trinidad, es el que se encarna y es el que muere por los pecados. Y es por tanto la redención del Hijo es realmente una redención que logra su cometido, es decir, realmente logra la expiación, logra la reconciliación y puede ahora Él salvar a la humanidad completa, a los que creen, a los que logran, ¿cierto?, de alguna manera entender su condición espiritual y que tienen necesidad de un Dios que los salve. ¿Qué más dice el símbolo de Toledo? Que es muy importante. Y dije que aquí me iba a detener. Hay que hablar de Trinidad, no de triple, porque es un solo Dios trino. Si por la relación se dice que son tres personas, creemos en una naturaleza. Lo absoluto y lo relativo en Dios, divinidad y atributos esenciales en las tres personas divinas. Número y nombre, distinción de personas y unidad de sustancia, inseparabilidad de las personas divinas en su ser y en sus operaciones. Y también nos habla de propiedades personales. Tal vez usted no está familiarizado con estas determinaciones, con estas conceptualizaciones, porque realmente se necesita
investigación, se necesita una lectura profunda de los dogmas trinitarios, una lectura profunda también de los concilios que son básicos para entender la fe trinitaria. El concilio, ¿cierto?, de Nicea sienta las bases para que de allí en adelante, ¿cierto?, se logre entender quién es Dios y cómo Él se revela al hombre. ¿Ya? Dice, en la Edad Media son de importancia, por lo que respecta a la formulación eclesiástica del dogma trinitario, el Concilio IV de Letrán de 1215, que condenó el error triteísta de Joaquín de Fiore. Y el Concilio de Florencia, que en el Decretum pro Lacubitis presentó un compendio de la doctrina de la Trinidad, el cual puede considerarse como la meta final de la evolución del dogma. Por supuesto, el triteísmo es una desviación, una desviación de la Trinidad. Se parece a la Trinidad, pero no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque el triteísmo enseña esencialmente que la esencia de Dios está fragmentada en 3 seres. Cada uno de esos seres es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos posee la esencia divina. Pero como fragmenta la esencia de Dios, por necesidad se tiene que llegar al concepto de 3 dioses. Y esto es lo terrible de la doctrina del triteísmo. La existencia de la Trinidad probada, ¿cierto?, por la Escritura y la tradición. Tenemos mucho que decir aquí. En el Antiguo Testamento hay insinuaciones del misterio trinitario. Como la revelación del Antiguo Testamento no es más que figura de la del Nuevo, esto es lo que nos dice Hebreos 10:1, no hay que esperar que en el Antiguo Testamento se haga una declaración precisa, sino únicamente una alusión velada al misterio de la Trinidad. Dios habla de sí mismo usando con frecuencia el plural. Génesis 1:26 es un testimonio maravilloso, ¿cierto?, de la presencia de estas 3 personas divinas en este solo y único Dios, al decir Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 3:22, del 11 al 7, señalan los santos padres de la iglesia que interpretaron este pasaje, ¿cierto?, a la luz del Nuevo Testamento, entendiendo que la primera persona hablaba a la segunda, o a la segunda y a la tercera. Así lo creyó Ireneo de Lyon, ¿cierto?, en su maravillosa obra contra los herejes. Probablemente la fórmula plural, ¿cierto?, se usa para guardar la concordancia con el nombre de Dios Elohim, que tiene terminación también plural. Otro testimonio del Antiguo Testamento es el ángel de Jehová de las teofanías del Antiguo Testamento. Es llamado también este personaje como Yahvé y también es llamado como Elohim y se manifiesta, ¿cierto?, como tal. Con ello, parece que se indica que hay 2 personas que son Dios, la que envía y la que es enviada. Ahora quiero decir algo con respecto al ángel de Jehová, que el otro día se estuvo hablando mucho acá en las redes. El ángel de Jehová, ¿qué creen los dogmáticos trinitarios? Creemos que el ángel de Jehová es una teofanía, pero más bien es una cristofanía, es decir, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se dice esto? Porque hay innumerables pasajes en el Antiguo Testamento que designan a este ángel como Dios. También lo designan con el nombre de Jehová. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, estas expresiones, como la que aparece allí en Éxodo capítulo 3, cuando el ángel de Jehová se le aparece, ¿cierto?, en medio de la zarza ardiendo a Moisés, luego
¿cierto? Cambia el lenguaje y dice, y Dios le habló de la zarza o de en medio de la zarza a Moisés. Entonces, es evidentemente claro que el texto de Éxodo capítulo 3 señala, ¿cierto?, a este ángel como el ángel de Jehová o como Dios mismo. Ahora bien, los que niegan esto, por supuesto, se van a referir a la etimología de la palabra ángel y van a decir, pero ¿cómo es posible que Jesús sea descrito como un ángel? El punto es que no se entiende que la palabra ángel es una palabra homógrafa en el sentido de que tiene varios significados. Ya Jesucristo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es el enviado y allí aparece la misma palabra, que es la palabra mensajero, ángelos. Por lo tanto, en este sentido, no en el sentido técnico, etimológico, ¿cierto? De la palabra Jesucristo, por supuesto que no es un ángel. Eso lo deja bien claro Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 es una apología, ¿cierto? A la deidad de Cristo contundente. Es decir, se presenta al Hijo de Dios allí como superior a los ángeles y los ángeles rindiéndole honor al Hijo. Es maravilloso Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Jesucristo es el ángel de Jehová, señala, ¿cierto? Lo señala en el sentido de mensajero, es decir, el enviado de Dios, y esto no quita nada ni resta, ¿cierto?, a su esencia divina y absoluta, que es numéricamente una con Dios el Padre. Voy a leer Malaquías capítulo 3, acá lo tengo. Malaquías. Este texto es maravilloso. Veamos qué dice. He aquí yo envío mi mensajero. Aquí la palabra mensajero es malak, ¿cierto? Malak en el hebreo es ángel. He aquí yo envío mi ángel. Juan el Bautista es llamado ángel, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Allí Cristo es llamado, ¿cierto?, el ángel del pacto. Maravillosa, maravillosa designación para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los padres de la iglesia primitiva, teniendo en cuenta el pasaje de Isaías 9:6, ¿cierto?, entendieron por ángel de Jehová al Logos. Los santos padres posteriores, principalmente San Agustín y los autores escolásticos, opinaron que el Logos se servía de un ángel creado. Aquí tenemos otra posición del periodo escolástico, que ellos entendían que el Logos, ¿cierto?, que es el Cristo preexistente, ¿cierto?, se servía de un ángel creado. Pero yo no concuerdo con eso porque la palabra de Dios es clara. Allí ya hemos leído Malaquías 3:1, donde se le llama al ángel del pacto el Señor, y también se le llama el enviado, el mensajero, el Malak. Las profecías mesiánicas suponen distinción de personas en Dios al anunciar de forma sugerente al Mesías enviado por Dios como Dios e Hijo de Dios. Acá me voy a detener también porque esta designación que la Biblia usa para Cristo es fundamental para entender, ¿cierto?, la distinción real de personas. De hecho, Anselmo de Canterbury, ¿cierto?, en el siglo VII, y el Concilio Universal de Florencia del 1441 señalaron, ¿cierto?, que el fundamento ontológico, y aquí estamos hablando de algo sumamente importante, es el fundamento ontológico de la Trinidad, son, ¿cierto?, las relaciones opuestas, las relaciones de oposición, ¿cierto?, que hay entre las personas divinas que designan realmente
la distinción personal dentro de la esencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? A relaciones de oposición como el fundamento ontológico de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y con eso no designamos tres dioses, ¿cierto? Sino que designamos un solo y único Dios expresado, ¿cierto? En donde la esencia de Dios está, la única esencia de Dios está en ellos. Entonces, este asunto de la esencia de Dios y de las personas divinas, ¿cómo nosotros podemos entender, ¿cierto?, que Dios existe en Trinidad? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Precisamente porque estas relaciones de oposición, ¿cierto?, son tres, según la dogmática trinitaria. La primera es la paternidad, la segunda es la filiación y la tercera es la expiración, que tiene que ver con el Espíritu Santo. La paternidad obviamente corresponde como propiedad ontológica al Padre, porque solamente el Padre es Padre y eso no lo puede comunicar Él ni al Hijo ni al Espíritu Santo, y en este sentido el Padre es ingénito, increado, y es la fuente operacional de las otras dos personas divinas. El Hijo, ¿cierto?, que es la segunda persona de la Trinidad, está relacionado con el segundo tipo de relación que se da en la vida de Dios, es decir, en la vida trinitaria de Dios. Y esa vida, ¿cierto?, trinitaria se expresa mediante el concepto de filiación. Ya nombramos la paternidad que corresponde al Padre y ahora le corresponde la filiación del Hijo. El Hijo, solamente el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ese es Hijo. El Espíritu Santo no es Hijo, ni el Padre tampoco es Hijo. Por eso que se dice del Padre que es ingénito. En cambio, Cristo es engendrado, ¿cierto?, desde la eternidad por el Padre. Más adelante yo voy a explicar qué significa este engendramiento y no tiene nada que ver con creación. No tiene nada que ver cómo lo entendió Arrio de Alejandría. Arrio comprendió mal, ¿cierto?, este concepto del engendramiento del Hijo, y creyó que ese engendramiento tenía que ver con que Dios había creado a alguien, ¿cierto?, como una partícula de su esencia, y eso no es así, ¿ya? Engendramiento solamente significa, por así decirlo, darle una pincelada suavecita, la procedencia del Hijo, la procedencia y cómo procede el Hijo del Padre, pero no tiene nada que ver con creación. De hecho, la fórmula de Nicea dice Dios de Dios, es decir, Dios que procede de Dios, luz que procede de luz y Dios verdadero que procede de Dios verdadero, engendrado, y pone allí la cláusula, ¿cierto?, inconfundible, no creado, de la misma ousia del Padre. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que el fundamento trinitario, el fundamento absoluto, se basa en estas relaciones de oposición, donde el Padre es Padre y no es Hijo, donde el Hijo es Hijo y no es Padre, y donde el Espíritu Santo es el Espíritu Santo del amor de Dios, que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la personalidad única del Padre, ni tampoco con la del Hijo. Y es así como nosotros podemos realmente distinguir que hay una real distinción de personas dentro del solo y único Dios que adoramos. Las profecías mesiánicas, dije ya, donde dijo Jehová, tú eres mi hijo, esto es el Salmo 2.7, yo te he engendrado hoy. Isaías 9.6. Isaías 9.6 es otro texto problemático, ¿cierto?, para los trinitarios que no están estudiando a profundidad el dogma de la Trinidad. Y yo quiero instar a los hermanos a que se dediquen, por favor, se dediquen para dar respuesta, ¿cierto?, a las acusaciones y a los argumentos de nuestros oponentes, que son poderosos, no son argumentos que son falaces. Nosotros tenemos que dar una explicación concreta a lo que realmente significa, ¿cierto?, Isaías 9.6. Vamos a leer Isaías 9.6, que es un texto bastante complicado, ¿cierto?, para nuestra teología, pero que obviamente tiene una respuesta satisfactoria.
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nos vamos a detener allí en la expresión Padre eterno. ¿Qué significa, cierto, dentro del contexto semita, cierto, dentro del contexto hebreo? ¿Qué significa esa expresión Padre eterno? Padre eterno. El hebreo dice Had, perdón, dice Abid Had. Abid Had. Abid Had, que significa Padre eterno. Ahora, ¿está diciendo con eso el texto que Jesucristo es el Padre? ¿Está diciendo el texto que Jesucristo es el mismo Padre que vino al mundo y nació en la forma de hijo? No lo está diciendo, y lo voy a probar con la siguiente argumentación. Cuando en la cultura semítica, ¿cierto? En la cultura semítica se decía que alguien era dueño de algo, ¿ya? Que cuando alguien era dueño de algo, era padre de ese algo. Lo voy a repetir. En la cultura hebrea mesopotámica se decía que cuando una persona era dueño de algo, era padre de ese algo. Era padre de ese algo. Ahora, este nombre es un nombre compuesto. Esto es el segundo argumento. Es un nombre compuesto. ¿Qué significa que sea compuesto? Que no solamente es un nombre que se aplica a Dios, ¿ya? Por lo menos en la Biblia hay dos personas y un ángel, un demonio, a quien se le aplica el nombre compuesto de Had, ¿cierto? De Ab. El primer nombre es Abigail. Abigail también tiene la misma construcción gramatical que aparece en Isaías 9:6. Y Abigail, ¿cierto? Significa padre de la alegría. Qué tremendo, ¿no? Padre de la alegría. Ahora, si Abigail significa padre de la alegría, ¿está diciendo el texto o la revelación del Antiguo Testamento que Abigail es el padre? Por supuesto que no. No está diciendo que Abigail es el padre. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 17, dice que hay un hombre al cual se le llamaba Abid Orsal. Abid Orsal, que significa padre de la fuerza. Padre de la fuerza. Está diciendo el texto que este hombre, con la misma construcción gramatical que tiene Isaías 9:6, ¿era el padre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Caer en este infantilismo, ¿cierto? Que ciega a las personas, que las ciega y no las deja ver más allá, ¿cierto? Porque ya está sesgado en su entendimiento. Hay una corrupción en su entendimiento que no los deja entender que solamente Dios puede ayudarlos a salir de esa herejía, ¿cierto? Tienen que acudir ahora a la fuente bíblica, tienen que acudir a la verdad, tienen que salir, tienen que escapar, tienen que librarse de la condenación, porque no solamente están tomando una postura teológica que a ellos les sirve o les atrae, no, están sellando su destino. Eso es lo que enseña, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Si vosotros no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo el Señor Jesús a los fariseos. Y en infinidades de veces, ¿cierto?, Jesús les quiso abrir los ojos y darles a entender que Él y el Padre eran una misma cosa, que eran una misma esencia, que compartían la misma naturaleza. Juan 10:30, porque yo y el Padre uno somos. Y dice el texto, y queriendo tomar piedras, querían matarlo. Pero es que de verdad, cuesta tanto
Cuesta tanto de verdad asumir una postura bíblica y abrazar la verdad. Hoy día leía 2 de Timoteo 3:17, dice, están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y allí la palabra griega para conocimiento es el término epignosis, que antecedido, ¿cierto?, por este prefijo epi, le da una connotación intensiva. Es decir, nunca llegan al conocimiento exhaustivo de la verdad. Eso es lo que enseña la Escritura. Están siempre aprendiendo, pero no pueden llegar. ¿Por qué no pueden llegar? Porque se levantan en contra de la verdad. Y creen que van a encontrar la verdad en cisternas rotas. Es verdaderamente una pena ver tanta gente que se pierde. Y los hermanos que somos trinitarios no hacemos nada al respecto. Estamos callados, estamos silenciados, estamos apagados, estamos cohibidos y nos damos la cara. Yo felicito a los hermanos que, aunque con poquita gente en los likes como yo, que yo no tengo grande audiencia, pero yo me propuse en mi corazón tratar de hacer likes más seguidos para poder entregar todo lo que Dios me ha dado a mí, que tampoco es grande cosa, pero es necesario por lo menos para que la gente despierte y reaccione y tome el camino correcto. Bienvenido a mi hermano Ángel García, bienvenido William Mata, bienvenido a todos los hermanos que se están conectando a este humilde live. Claro, estamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, en donde se dice que aparentemente allí Jesús es el Padre. Otro argumento, este nombre compuesto también está en este espíritu inmundo, en este demonio, que significa Abadón, que aparece allí en Apocalipsis 9, me parece. Apocalipsis 9 señala a este demonio con el nombre de Abadón. También la misma construcción gramatical que aparece en Isaías 9:6. Abid-Had. Así dice Isaías 9:6. Abid-Had. Padre eterno. Pero Abadón, ¿qué significa entonces? Significa padre de la destrucción, porque Él es el dueño de la destrucción. Él es el dueño de la destrucción. Pero no por eso es el Padre, estimados. Es que cómo tú vas a poder creer que ese niño que es evidentemente que es el Hijo de Dios, distinto al Padre, va a ser el Padre. Es que solamente una persona sesgada puede creer eso. Entonces, ¿qué significa Isaías 9:6? Precisamente que Jesucristo es el dueño de la eternidad. El dueño de la eternidad. Y nos habla el texto de la inherente deidad del eterno Hijo de Dios, ¿cierto? Que vino. Y como lo dice Pablo allí en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, allí se usa la palabra morfe. Morfe significa la expresión externa de un. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta, hermano, que vas aprendiendo un poquito? Que vas aprendiendo nuevos argumentos para presentar, ¿cierto? Para presentar ante las herejías que se van presentando en tu camino. ¡Qué bendito es Dios! Dios en tres personas. El mismo término Emanuel, que en el hebreo es Immanuel, significa Dios con nosotros. Los libros sapiensales, ¿cierto?, también nos hablan de la sabiduría divina, como de una hipóstasis, es decir, una persona junto a Yahvé. Ella procede de Dios.
desde toda la eternidad, según Proverbios 8:24. Procede por generación y colaboró en la creación del mundo. Proverbios 8:22 al 31. A la luz del Nuevo Testamento podemos ver en la sabiduría de que nos hablan los libros del Antiguo Testamento una alusión, ¿cierto?, incuestionable a la persona divina del Logos. ¿Qué dice Juan acerca de Proverbios capítulo 8? Porque es innegable que está haciendo una alusión a Proverbios capítulo 8. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Maravilloso versículo, porque Juan entendió que la sabiduría, ¿cierto?, que estaba al lado de Dios, ¿cierto?, obrando con él en la creación, era también de la misma naturaleza que Dios. Porque es imposible que Dios comunique, ¿cierto?, los atributos incomunicables de él, que son omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, a una simple criatura. Ninguna criatura puede tener esos atributos porque son esencialmente incomunicables. Dios no los puede comunicar porque son parte de su esencia. Y la omnipotencia, ¿cierto?, que está relacionada con la creación, está maravillosamente reflejada en la sabiduría de Proverbios 8 y en el Logos divino de Juan capítulo 1, a quien Juan lo identifica como el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Si esto a ti te parece poco, hermano, si esto a ti te parece poco realmente, entonces tú tienes un problema. Tienes un problema con Dios que no has podido solucionar todavía. Es así. De otra forma, no se puede, ¿cierto? Quiero contarles algo. Cuando Atanasio de Alejandría, siendo ni siquiera presbítero, ni siquiera obispo, sino diácono, ¿cierto?, de la iglesia, presenta el argumento en contra de Arrio, presenta el mismo argumento que yo estoy dando ahora. El mismo argumento, señalándole a Arrio que esa sabiduría de que habla Proverbios capítulo 8 en figura es la misma sabiduría eterna que está junto al Padre y que el Padre y el cual el Padre no puede existir sin ella, ¿cierto? Porque imagínate a un padre sin sabiduría, imagínate a un padre sin conocimiento, sin su verbo, es imposible. Es por eso que Juan utiliza, ¿cierto?, lo más propio del ser, como lo es nuestra palabra y nuestra razón a nosotros. Así también el Logos es lo más propio y lo más profundo que tiene Dios en cuanto a su cercanía. Pero Juan da un golpe terrible, ¿cierto?, a toda forma de modalismo unicitario. Y da un golpe terrible también a toda forma de unitarismo y de modalismo dinámico. Porque Juan dice que ese Logos, ¿cierto?, en la cláusula B, cuando dice que ese Logos estaba de cara o era con Dios, esa palabra, esa preposición, prostonteón, esa proposición griega, sí tiene la connotación y el significado de, ¿cierto?, de estar de cara hacia Dios, de estar en una íntima relación con Dios, estrechamente vinculado con Dios. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1 de Juan 1. Y el verbo era con Dios. Allí, ¿cierto?, el Logos es presentado de una forma personal, no impersonal, de una forma personal. Y ese Logos de forma personal, ¿cierto?, es el que se dirige en unidad de sustancia al Padre. También le puede contener. Wow, hermano.
En el Antiguo Testamento se dice que la palabra de Dios venía a los profetas, ¿cierto? Pero aquí se dice que el Logos, que la palabra de Dios viene a Dios. Por lo tanto, no es en Juan 1.1 la palabra que, el Logos no es la palabra que sale de la boca de Dios, sino que es la palabra que se dirige a Dios. Y allí, ¿cierto? Tenemos en consonancia a todo el contexto de que el Logos es precisamente la segunda persona de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. El Antiguo Testamento también nos habla con mucha frecuencia del Espíritu Santo de Dios. Esta expresión no se refiere, ¿cierto?, ni expresa una virtud procedente de Dios, ¿cierto? No es lo que dicen por allí una fuerza activa de Dios, sino que a la luz de la revelación neotestamentaria, el Espíritu Santo es una persona, porque una persona por definición consta de cualidades y atributos personales. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Tiene conocimiento, tiene voluntad y tiene sentimientos. Y recordemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, apartó a Bernabé para el ministerio. El Espíritu Santo, según Pablo, se entristece. El Espíritu Santo se le puede mentir. Al Espíritu Santo se le puede contristar. El Espíritu Santo es catalogado como el Señor en 2 de Corintios capítulo 3. Bendiciones, hermano Ángel. Si quieres subir, hermano, lo subo. Beder, hermano querido, te voy a subir. Te voy a subir al más. Ahí les envié la invitación. Dani, bienvenido, hermano. Bienvenido. Estoy de la compu, hermano, y no me deja subir. Ah, ok. Hermano, bendiciones. Dani, ¿tienes algo que aportar? ¿Algo que opinar? No, pues, si está hablando de la Trinidad, ¿qué puedo aportar? Simplemente seguir la línea en la que está y seguir. Almas, Dios te bendiga, hermano. ¿Eres unicitario, trinitario? Gracias. Gracias por subirme. No, antes de empezar, pues, el unicitario es una herejía, una mala interpretación acerca de Dios. El unitario también, que está bien que crean un solo Dios, pero no le dan el nombre de Dios, creo, a Jesús. Y el Dios trino es una herejía y tú eres trinitario, ¿no? Si tú dijiste el Dios trino es una herejía, Sí. ¿y cuál es tu fundamento para decir eso? Gracias por, porque estamos aquí para compartir y si se puede, pues, somos seres humanos, para compartir educadamente y así podamos llegar a la verdad. Mira, Gálatas capítulo 4, verso 14, ¿lo puede leer, un favor? Léalo usted. Ya. A ver, Gálatas capítulo 4, verso 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis
por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Jesús es un ángel para usted, como marca la Escritura? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque Hebreos 1 dice que Jesucristo es superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, en Hebreos 1:4 dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles. Lo compara a los demás ángeles. Entre los ángeles, a Jesús. Es un ángel más. Jesús. Está entre los ángeles. No, no dice eso. Mira, en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, o mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice el Padre, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo tanto, y en el verso 10 dice, y tú, con relación al Hijo, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces, creo que los textos que te acabo de leer son más que claros, ¿cierto? De que Y si Jesucristo no es un ángel. Y si podrías leer el verso 13 que te faltó. ¿Cuál? El verso 13 te faltó, el verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Me puedes responder quién es ese ángel que se tiene que sentar a la diestra? En primer lugar, te acabo de leer el contexto y en ninguna parte dice allí que Jesucristo es un ángel. Parece que... Entonces tu pregunta carece, ¿cierto?, de toda lógica y carece de toda... Tu pregunta es una pregunta que está sesgada, porque yo te acabo de leer, si no 5 pasajes en donde se señala que Jesucristo es donde dice acá, la imagen misma de su sustancia, ¿cierto? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano dogmático, la Biblia te hace una pregunta y yo te lo vuelvo a hacer. No, Contéstame la Biblia- acerca del verso La 13. Biblia a mí no me ha hecho ninguna pregunta y tus preguntas, las preguntas que tú me quieres hacer a mí, yo respondo solamente preguntas que son lógicas. Tú me estás diciendo qué ángel es ese que le dice siéntate a mi diestra. En primer lugar, en ninguna parte le dice a ese ángel. Ya estás mintiendo allí. No hay ninguna forma, ¿cierto?, en el texto y ni en el contexto, en que Jesucristo sea identificado con un ángel a quien Dios le diga a ese ángel, siéntate a mi diestra. ¿Me puede responder quién es ese ángel entonces? Ya te respondí. ¿Quién es? ¿Quién es ese ángel que se tiene que sentar a la diestra? En primer lugar, no es un ángel. En primer lugar, no es un ángel. Lo que dice la Biblia que es el Hijo. Y el Eso hijo lo no que es dice un la ángel. Escritura. Te voy a hacer una pregunta yo a ti. Es que estás yéndote contra No, es que mira, para que, estás yendo contra mira, las mismas reglas, hermano. escúchame, para que tú te des cuenta
y para que te logres entender cuál es la diferencia entre tu pregunta y la mía. ¿Ya? Tu pregunta parte de una falacia que dice, ¿quién es ese ángel a quien Dios le dice, siéntate a mi diestra? Ya partes mal. Yo no te puedo responder esa pregunta porque está basada en una falacia. Ya te lo demostré. Ahora yo te voy a hacer una pregunta como corresponde. ¿Ya? La pregunta mía es la siguiente. ¿Hay alguna parte en la Biblia a quien Dios le diga a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Respóndeme. Y está basada en el texto. Yo no estoy haciendo una falacia de pregunta. Ya, yo te voy a responder con un texto que va cerca a lo que tú me quieres decir. Bendiciones, Gálatas análisis 3, bíblico. Gálatas 3:19, ¿lo puede leer, por favor? Yo estoy en otras cosas. Léalo usted si quiere seguir en el live o si no lo voy a bajar. No, que usted me acaba de decir que ese ángel a cual se refiere capítulo 1 de Hebreos, usted me está diciendo que estoy diciendo una falacia. Pero, ¿qué le Por parece supuesto que si... estás haciendo una falacia. Estás haciendo una Ya, falacia porque tú me estás haciendo una pregunta, estás asumiendo y estás haciendo ya. una pregunta a priori. Es decir, Vamos. estás Qué diciendo, dice dime cuál es Gálatas? ese ángel. Pero ¿qué Ya. ángel le puedo responder yo si allí no hay ningún ángel a quien Dios le haya dicho, siéntate a mi diestra? Lo que quiero Dios, llegar es a la Dios, verdad. mire, No busco Dios le dijo a su hijo, siéntate a mi diestra. A su hijo. Que en la Ya. forma encarnada del hijo, ¿cierto? Que en la encarnación, Jesucristo es el Señor y Mesías. Esa es una respuesta bíblica, pero yo no te puedo responder algo que el texto no dice, o no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Ya. Gálatas 3:19. Te lo voy a leer. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mi pregunta es, estos ángeles que le dieron las tablas de la ley a Moisés, ¿quiénes fueron? ¿Fue uno o fueron dos? Se está hablando en plural, más de uno. ¿Es Jesús uno de estos ángeles? Ay, Señor, no. No, Digo, porque contésteme. el texto no especifica, estimado. Dice por medio de ángeles y a través de un mediador, que el mediador es Moisés. Ya, Pero la ley dice ahí el texto que fue entregada por medio de ángeles, pero no dice cuántos ángeles y tampoco dice que Jesús era uno de esos ángeles. Entonces usted no puede señalar a Jesús como un ángel. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús es un ángel? sí. Ah, ya. ¿Y por qué cree eso? Porque justamente, mira, la Biblia también dice en Gálatas 4:14, te lo vuelvo a leer. No es que yo lo saque de mi propia idea. Escuche, por favor. Porque Y me porque testigo de Jehová. No lo soy. Escuche, por favor. Gálatas 4:14. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Es Cristo comparado como un ángel de Dios? No, Explíqueme no, su no. interpretación. Allí está hablando de dos cosas distintas. Es Explíqueme como esas dos decir, cosas distintas. es como decir, me recibiste a ver, como a un panadero, me recibiste como a un panadero, como a un policía. Una cosa así yo logro ver en ese texto, pero allí Pablo no está haciendo una relación entre el recibimiento que tuvo Pablo, ¿cierto? Semejante a un ángel, que es lo mismo, y eso es lo que tú que estás tratando de decir, que es lo mismo que recibir a un ángel. Allí no está diciendo que Jesús es un ángel. Estás haciendo una inferencia que no tiene lógica, estás haciendo una deducción y es algo que no es parte de una exégesis sana.
Porque para tú hacer una exégesis sana del texto, tienes que acudir a todo lo que la Biblia señala. Y en innumerables partes de las escrituras señalan que Jesucristo no es un ángel de una forma, cuando lo llama el ángel del pacto. Tú has leído Malaquías 3:1, allí Jesucristo es nombrado como el ángel del pacto, o en el Antiguo Testamento es presentado como el ángel de Jehová, pero la etimología de la palabra malak allí no significa que Jesucristo sea un ángel por naturaleza, sino que solamente es un aspecto nominal, ¿cierto? Es decir, de nombre, se le llama solamente de nombre, no etimológicamente, no esencialmente, no ontológicamente, sino solamente se le llama Malak, porque Malak significa también mensajero, y es lo mismo que significa la palabra ángel en el Nuevo Testamento. Ángelos significa mensajero. Hermano dogmático, una preguntita. Ahora pasemos al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es un ángel? Por supuesto que no. Ya. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Sí, pero sé dónde vas. En realidad yo no... Estamos Sí, hablando de sí, la palabra sí. de Dios. Sí, Estamos hablando de la palabra de Dios, creo. Y te Mira, lo estoy dice mostrando. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, dime la relación inmediata que tiene ese texto con que el Espíritu Santo sea un ángel. Ya, ahora estamos hablando del Espíritu Santo, que es un ángel. Ya, yo digo que es un ángel. Dice Apocalipsis, la respuesta está en Apocalipsis a este asunto, capítulo 22, verso 16. Dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Ahora, si vamos a las iglesias, en capítulo 2, verso 17, dice así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si este ángel fue enviado a las iglesias, ¿quién está hablando a las iglesias? Uno es Jesús y el otro es el Espíritu Santo. Contésteme sin reírse, por favor, sin Es que reírse. no me quiero reír de ti, pero es que lo que tú, Le escucho, le lo que tú escucho. estás diciendo Ya le es escuché de Jesús. realmente algo insólito. Ya Yo- le escuché de Jesús, ahora le escucho al Espíritu Santo. Conteste, por Mira, favor. Mira, yo te voy a decir algo, te lo voy a responder. Mira, te voy a leer Malaquías 3:1, ¿ya? Dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual, preparará el camino delante de mí, ¿ya? Te lo voy a leer de nuevo. Malaquías capítulo 3, versículo 1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y esto se cumple en Mateo 11:10. Vamos a ir a Mateo 11:10 ahora. Mateo 11:10. Vamos a ver quién es ese ángel y yo te voy a destruir tu argumento, mira. Malaquías 3:1, Mateo 11:10. Acá está. Ten un poquito de paciencia. Dice, voy a leer del 8. ¿A quién salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Ya? Ahora la pregunta Mano es, dogmático, ¿me puede dar la palabra cuando termine? sí, claro, te lo doy. Entonces la pregunta acá, Después termine la idea. claro, la pregunta acá es si Juan el Bautista es presentado como el ángel que prepararía el camino del Señor, es decir, de Jesucristo, y Mateo 11:10 lo ratifica y dice que esa escritura se cumplió en Juan el Bautista, en el profeta, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué Malaquías 3:1 llama al profeta, a Juan el Bautista lo llama ángel? Lo llama ángel, y esto significa que Juan el Bautista es un ángel. Disculpe, ¿dónde has leído que Juan el Bautista es un ángel? ¿Me lo puede volver a repetir?
porque ha hecho Malaquías bulla tu 3.1. compañero, hizo bulla tu compañero que no pude entender bien. Malaquías 3.1 dice, he aquí yo envío mi No, ya está mensajero, bien, pero tú leíste el cual preparará el camino delante de mí. Y ya, esto pero se cumple en Mateo 11.10. ya, ahí dice que es un ángel, Juan. Yo te estoy diciendo sobre el texto base de Malaquías 3.1. ¿Por qué llama el texto de Malaquías 3.1, por qué llama ángel a Juan el Bautista? ¿Significa esto que Juan el Bautista es un ángel? Dime sí o no. Respóndeme sí o no. Claro que sí, Es un claro que sí. ángel. Es un Es un ángel. mensajero, ¿no? Pero es un ángel. En el sentido estricto de la palabra, ¿es un ángel? Bueno, hay varios tipos. En No, 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 Apocalipsis no, 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 no. Respóndeme, no, 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 no. Respóndeme. ¿Es un ángel te- sí o no? Jesús llamó a los hombres ángeles, también en No, Apocalipsis. respóndeme. ¿Juan el Bautista es un ángel en el sentido que nosotros entendemos lo que es un ángel? Es decir, No, espíritus ministradores, no, por supuesto que no. Entonces Jesús tampoco. Y queda refutado. el texto lo está mal interpretando, hermano. No, el texto no. No lo estoy malinterpretando. Yo te estoy dando esa explicación de hace rato y tú sigues, ¿cierto? Insistes en señalarme que Jesucristo y el Espíritu Santo son ángeles. Entonces, Pero el que está hablando si, aquí eres tú. hermano, Ya te lo probé. Entonces, no, es adelante, que Dani. Adelante, Dani. Apocalipsis 22:16 dice, Ajá. Él dice que Jesucristo es un ángel. Y ve lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y 2. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Que Dios le ha dado el Padre para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. No está hablando de ese ángel, no es Jesucristo. A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, no del ángel, y de todas las cosas que ha visto. Allí ahí está la respuesta. La revelación de Jesucristo, está hablando del Hijo, que Dios le dio, el Padre, la envió por medio de su ángel, que no es Jesucristo, a Juan. ¿Será que puede comprender eso? ¿O necesita un estudio profundo para comprender eso? Necesita un estudio profundo para comprender eso. Claro, es que lo que pasa, hermano, es que está sumamente claro en Hebreos capítulo 1. La intención del autor de Hebreos es efectivamente dar de forma parenética, es decir, de forma comparativa, la majestad sustancial del Hijo en relación a los ángeles. Por lo tanto, es imposible, ¿cierto?, que Jesucristo sea un ángel más, ni siquiera un ángel superior, ¿cierto?, en esta escala de jerarquía angelical. No, para nada. Por ejemplo, cuando tú lees Isaías capítulo 6, en la visión que tiene el profeta, ve a Jehová de los ejércitos sentado, ¿cierto?, sobre un trono alto y sublime, y dice que allí los serafines, que son, según la teología que estudia en geología, son los seres juntamente con los querubines de más alta jerarquía. Y sin embargo, estos seres daban honor y gloria y honra, ¿cierto?, al Señor Jehová. Y cuando uno va a Juan capítulo 12, del 39 al 42, Juan señala que aquel que vio Isaías era el Señor Jesús en su preexistencia. Por lo tanto, es imposible, ¿cierto? Es imposible que Jesús sea un ángel. Juan dice allí en 12:40, dice, y estas cosas habló Isaías cuando habló acerca de él. Por lo tanto, ese él, ese pronombre personal él que aparece allí, es la designación al Hijo, porque está hablando de Cristo en todo el contexto. Y eso es imposible negarlo. Entonces, tenemos que ya este señor
está pataleando, está patinando en este asunto. Voy a seguir con la disertación de algunos principios trinitarios. Vamos a ver algunas fórmulas trinitarias que el Nuevo Testamento nos da por medio de los evangelios. En el relato de la Anunciación habla así el ángel del Señor, según Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo, el Neuma Agion, vendrá sobre ti, ¿cierto? Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Se hace mención de 3 personas. Número 1, el Altísimo. Número 2, el Hijo del Altísimo. Y número 3, el Espíritu Santo. Quiero detenerme aquí un minuto. La teología dogmática trinitaria enseña que la Trinidad está presente en todas las obras ad extra, es decir, fuera de la Trinidad, como la creación, como la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. También está presente la Trinidad en la redención y estará presente también la Trinidad en la consumación de los siglos. Ya, eso es a grandes rasgos lo que presenta el dogma trinitario. Dice, es verdad que no se expresa con toda claridad la personalidad del Espíritu Santo, dado el género neutro de la palabra griega, ¿cierto? Y la ausencia del artículo. Pero acá hay algo importante, dice, pero no hay duda sobre su interpretación si comparamos este pasaje, ¿cierto?, con aquel otro de Hechos 1:8, en el cual se distingue al Espíritu Santo de la virtud de él que dimara, y si atendemos a la tradición, ¿cierto?, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros. Otro punto, la teofanía que tuvo lugar después del bautismo de Jesús lleva consigo una revelación de la Trinidad. Mateo 3:16. Dio al Espíritu de Dios, ¿cierto?, al Neumateu, ¿cierto?, en forma de paloma. Y acá esta forma de paloma no significa, ¿cierto?, en manera alguna que el Espíritu Santo es una paloma. Y yo quiero que entienda, ¿cierto?, almas, que aunque a veces la Biblia habla, por ejemplo, a Cristo lo presenta como un cordero, no hay que tomarlo de forma literal. ¿Por qué? Porque son similes, ¿cierto?, que el Espíritu Santo, que es el inspirador de la Escritura, usa para referir, ¿cierto?, cierta verdad que es esencial dentro de ese símil. La Biblia habla de que Dios se puede, ¿cierto?, puede transmitir su verdad a través de antropomorfismos, también de antropopatismos, que son dos cosas distintas. El antropomorfismo, a veces cuando la Biblia habla de que Dios tiene ojos, de que Dios tiene oídos, de que Dios tiene manos, de que Dios tiene frente, de que Dios tiene alas, por ejemplo, son antropomorfismos, pero a veces la Biblia presenta a Dios teniendo, ¿cierto?, expresiones humanas, como por ejemplo, le dolió en su corazón haber creado al hombre, se arrepintió Jehová. Estas cosas, cuando uno estudia los atributos de Dios, te das cuenta de que Dios no se puede arrepentir de sus hechos porque los actos divinos son actos puros, es decir, Dios como todo lo sabe y Él no salta de la potencia al acto, sino que todo en Él es perfección. Dios no puede arrepentirse, ¿cierto?, de lo que Él hace, pero sin embargo la Escritura utiliza estas formas o estas expresiones que se llaman antropopatismos. Los antropopatismos significan expresiones humanas atribuidas a Dios. Eso es todo lo que la Biblia enseña al respecto. Dice que el Espíritu Santo vino como paloma, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. El que habla, ¿cierto?, del cielo es Dios el Padre.
Jesús es el Hijo de Dios, su único Hijo, por lo tanto, el verdadero y propiamente dicho Hijo de Dios, su Hijo amado. Y aquí voy a también detenerme un poquito. Cuando la Biblia, cuando la Biblia habla de la paternidad divina, y esto es muy importante, ojalá que los hermanos tengan una notita ahí, algo donde anotar, un cuadernito. La teología de la dogmática trinitaria enseña que Dios es Padre en dos sentidos. En un sentido, Dios es Padre de forma impropia, y en un sentido es Padre de forma propia. La paternidad de Dios así es revelada en las Escrituras. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, no está diciendo con eso de que nosotros somos los hijos o el hijo unigénito, ¿cierto?, de Dios. Es decir, que tenemos esa exclusividad como la tiene Cristo. No, porque nosotros somos hijos, pero solamente por adopción. También eso lo dice Efesios capítulo 1. Somos hijos de Dios por adopción. Ahora, cuando la Biblia habla de que Dios también llama a los ángeles hijos, ellos son hijos por creación. Son hijos por creación. Adán también es llamado hijo de Dios allí en la genealogía de Lucas. ¿Por qué? Porque Adán es hijo por creación. También Israel, ¿cierto?, es llamado el hijo primogénito de Dios. El hijo de Dios. Pero eso no significa en manera alguna, ¿cierto?, que sean hijos de Dios de forma propia. El único, y esto es fundamental para entender la Trinidad, el único que es hijo en el sentido propio, ya en el sentido propio, fundamental, ontológico, esencial, como tú lo quieras llamar, es el Hijo de Dios. Es por eso que Juan capítulo 1, versículo 14 y 18 llama a el Logos encarnado el Hijo unigénito de Dios. Es decir, el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Y con la expresión pater idion, que es el griego, ¿cierto?, Padre mío, o mi propio Padre, como aparece allí en Juan 5:18, que lo quiero leer porque es sumamente importante. Juan 5:18, miren lo que dicen. Miren lo que dice Juan 5:18 con respecto a la filiación esencial y ontológica que tiene Cristo con el Padre. Veamos Juan 5:18. Y Jesús les respondió desde el 17, mi propio Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, dice el 18, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, esa expresión propio Padre también es única del Padre al referirse al Hijo, a quien le llama mi propio Hijo. Por lo tanto, en esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, que es una relación paternal, filial, exclusiva, ¿cierto?, del Hijo, en este sentido, el Padre no tiene otro Hijo igual a Jesús. Jesús es la forma, ¿cierto? En esa palabra unigénito está encerrada la forma exclusiva de Cristo en relación a Dios. Y es por eso, ¿cierto?, que la Biblia, cuando habla, ¿cierto?, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene esa equivalencia de señalar que Jesucristo es igual a Dios. Allí la palabra igual a Dios es la palabra ison, que es la misma palabra que aparece allí en Filipenses 2, cuando Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra ison significa idéntico en el griego, idéntico a Dios. Por lo tanto, Cristo, al decir que el Padre era su propio Padre o su Padre personal, ¿cierto?, estaba diciendo con eso que Él era igual a Dios en naturaleza, en esencia. Y esto es lo que enseña la Biblia,
Y este es un fuerte argumento en contra de todos los unitarios, los monarquianos dinámicos, los arrianos, que niegan los testigos de Jehová, que niegan, ¿cierto?, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Otro testimonio en el Antiguo Testamento es Isaías 6:3, en la triple bendición sacerdotal también de Números 6:23. Con todo, hay que tener en cuenta que triplicar una expresión en el lenguaje del Antiguo Testamento es un modo de expresar el superlativo, es decir, no necesariamente está refiriéndose a la Trinidad, pero como lo superlativo, ¿cierto?, tiene que ver con la esencia de Dios, porque nada hay más superlativo que su esencia. Entonces tenemos que concluir que cuando el profeta, por ejemplo, en Isaías capítulo 6 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, esa triple, ¿cierto?, expresión de santidad tiene que ver y tiene que estar unida, ¿cierto?, al lenguaje superlativo trinitario. Por ejemplo, junto a Yahvé se nombran su palabra y su espíritu. También dice, andan descaminados todos los intentos por derivar el misterio cristiano de la Trinidad de la teología judaica tardía y de la doctrina judaico-helenista del Logos. El Nuevo Testamento también tiene fórmulas trinitarias. En el relato, ¿cierto?, de la asunción del ángel, ya lo hemos visto, y también en el bautismo, también hemos visto, ¿cierto?, a las tres personas divinas. Las cartas de los apóstoles, San Pedro dice que comienza su primera carta usando una fórmula trinitaria. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, a los elegidos extranjeros según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Allí está claramente revelada, ¿cierto?, la Trinidad en la conceptualización apostólica, sobre todo en Pedro. En Pablo también está la misma conclusión. San Pablo concluye su segunda carta a los Corintios con una bendición trinitaria. Segunda de Corintios 3:13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo y la bondad de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. San Pablo enumera tres clases distintos de dones del Espíritu, refiriéndolos a tres dispensadores. Y esto es muy importante. Dice el Espíritu, el Señor, que es Cristo, y Dios. Y esto aparece en 1 Corintios 12:4. Dice, hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Queda indicada, ¿cierto?, en esta preciosa expresión apostólica de Pablo, queda indicada la unidad sustancial de las tres personas, porque esos mismos efectos que se atribuyen solamente al Espíritu, en el versículo 11, ¿cierto?, elección por Dios Padre, redención por la sangre de Cristo, sigilación con el Espíritu Santo, un Espíritu, un Señor, un Dios. Y donde más perfectamente se expresa la Trinidad de personas y la unidad de esencia en Dios es en el llamado coma juanino, aunque yo no comparto, ¿cierto?, el punto del coma juanino, porque eso de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso tenemos que nosotros ser honestos y señalar que allí hay una interpolación, ¿cierto? Y ese es un texto espurio, es decir, que no se encuentra en los manuscritos más antiguos que tenemos nosotros como fuentes bíblicas, ¿cierto? Y se sabe que fue interpolado por copistas a partir del siglo IX, ¿ya? Y como nuestras Biblias están fundadas en el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, Erasmo ya en el siglo XVI ya estaba presente en la Vulgata Latina, por lo tanto, cuando Erasmo de Rotterdam hace, ¿cierto?, este textus recibido, textus receptus, lo incluye, pero por falta de evidencia no lo saca. Ahora, en los textos que provienen en nuestras
traducciones bíblicas que provienen de los textos críticos, es decir, de los textos más antiguos que son el sinaítico, ¿cierto? El Vaticano, y el otro me olvidé, para ser sincero, me olvidé. Dentro de esos dos textos y uno más, no se encuentran. Y la Biblia, las Biblias, las versiones NBI, no aparece la coma juanina. Por lo tanto, no es una buena idea, ya cuando nosotros presentamos un argumento, por ejemplo, a los que niegan la Trinidad, unicitarios y unitarios, no es bueno presentar este texto, no es bueno, porque de hecho tampoco la Trinidad y la doctrina de la Trinidad se funda, ¿cierto?, sobre este texto, más bien se funda sobre muchos otros textos que aseveran de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Doctrina neotestamentaria acerca de Dios Padre. Dios Padre en sentido impropio, lo que acabo de decir yo, y en sentido propio. Dijimos que es Padre en un sentido impropio, pero también es Padre en un sentido propio y solamente es considerado Jesús en ese sentido. Por lo tanto, se puede decir de Cristo que es el unigénito de Dios, el único, ¿cierto?, que tiene esta comunión directa de forma ontológica con Dios el Padre. El Logos de San Juan también es otro testimonio, ¿cierto?, que no es una cualidad o virtud impersonal de Dios, sino verdadera persona. Esto se indica claramente por la denominación absoluta, ¿cierto?, o logos sin el complemento determinativo tauteu. Y lo expresan terminantemente las palabras siguientes: el logo estaba en Dios. Ho logos en pros tonteón, lo que acababa yo de decir hace ratito. La preposición griega, ¿cierto?, pros junto a, indica que el logos estaba junto a Dios, no en o dentro de Dios y en relación con Dios, además de todo. La frase del verso 1.1, vino a lo suyo, y la del verso 14, el Logos se hizo carne, solamente se pueden referir a una persona y de ninguna manera a un atributo divino, impersonal. Y esto es claro, dejarlo testimoniado de forma clara, porque cuando uno hace un argumento a los unicitarios, ¿cierto? Lo primero que te van a decir a ti es que ese logos es algo impersonal, ¿ya? Que es la razón o el pensamiento de Dios. Pero Juan no lo ve así, porque Juan señala que ese logos se hizo carne. Y además señala que esa frase, ¿cierto?, esa expresión griega, esa composición griega en ho proston theon, tiene la connotación de una relación íntima con Dios, es decir, que la palabra, el logos, tiene esa relación con Dios y se dirige hacia Dios, ¿cierto? De una forma contensiva también, porque nadie puede, ¿cierto? Porque la deidad en la Biblia es descrita como algo incontenible, como un océano incontenible. Sin embargo, en Cristo, Pablo dice, bendito es el nombre del Señor, que en Él habita corporalmente toda esta plenitud de la deidad. El Logos, por tanto, es una persona distinta de Dios Padre. Y esto se infiere de que el Logos estaba junto a Dios. Y sobre todo de la identificación del Logos con el Hijo. Y esto ya es sumamente importante. Juan 1.1. Aquí lo voy a leer. Juan 1.14. Acá está, Juan 1.14. Y aquel verbo, ¿cierto? Del versículo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, en la conceptualización juanina, cuando él logra ver, ¿cierto?, y darse cuenta de que ese logos se hizo carne y que ese logos es el unigénito de Dios, eso borra de plano ya el hecho de que el logos sea algo abstracto e impersonal. Por supuesto que es personal, ¿cierto? Por supuesto que es una persona divina. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entre el Padre e Hijo existe una oposición relativa. El Logos es una persona divina y el Logos era Dios. Kai Theos Hon Gen Hologos. La verdadera divinidad del Logos se infiere también de los atributos divinos que se le aplican como
el de ser creador del mundo. Todas las cosas, dice Juan, fueron hechas por él. ¿Se acuerdan que recién les hablaba de los atributos incomunicables de Dios, que Dios no los puede comunicar a ninguna criatura, sino que le pertenecen de forma inherente a Dios? Bueno, ese atributo de creación le pertenece al Hijo, le pertenece al Logos. Por lo tanto, se sabe y se sobreentiende que ese Logos, ¿cierto?, es Dios, como lo dice Juan, y el Logos era Dios. La verdadera divinidad del Logos se infiere también, ¿cierto?, en estos atributos como creador del mundo. Y el de ser eterno, por supuesto, otro atributo incomunicable de Dios. Al principio era ya la palabra, que dice las versiones más textuales. En el principio era ya la palabra. Y es una clara alusión, ¿cierto?, a Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan dice que va más allá, va anterior a esa creación. En el principio era ya la palabra. Y lo pone, ¿cierto?, por sobre la creación, por sobre el espacio y tiempo y materia, y pone, ¿cierto?, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como el Logos creador, el Logos eterno. ¿Cierto? Porque el Logos aparece también como Dios, porque se le presenta como autor del orden sobrenatural, por cuanto como luz es el dispensador de la verdad, y como vida, ¿cierto?, es el dispensador de la vida sobrenatural de la gracia, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando uno habla con personas como Selvin Cruz, ¿cierto?, que niegan la deidad de Cristo, este es un texto maravilloso para taparle la boca, porque de ningún hombre de ningún hombre se dice que ha surgido, ¿cierto?, o que ha estado lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, porque la gracia también es un don, un atributo exclusivamente del Hijo. Almas, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? La doctrina de Pablo como imagen viva de Dios. Hebreos 1.3. Hay autores, ¿cierto?, que señalan que el autor de la carta a los Hebreos es el mismo Pablo. Y Hebreos 1.3 señala algo muy importante. Designa al Hijo de Dios, ¿cierto?, como el esplendor de la gloria de Dios e imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra imagen misma de su sustancia tiene una significación profunda para nosotros los trinitarios. ¿Por qué? Porque la palabra sustancia allí es la palabra hipóstasis. Y cuando uno va, ¿cierto?, a todos los léxicos griegos, esa palabra hipóstasis, que es la palabra sustancia allí, en Hebreos 1.3, significa, ¿cierto?, en sus significados equivalentes, significa ser, ¿ya? Esa es la primera significación. Significa también naturaleza, significa esencia y significa también, obviamente, sustancia. Lo que ocurre es que después esa palabra hipóstasis, tuvo, ¿cierto?, una modificación de contenido y una modificación de interpretación. Es decir, que ahora, cuando nosotros decimos que Dios es uno en esencia, ¿cierto?, uno en esencia y tres hipóstasis, esa palabra hipóstasis llegó, ¿cierto?, a significar persona. Y eso es un asunto que voy a explicarlo en otra oportunidad, porque es muy largo. Ahora dice, llamar a Cristo, ¿cierto?, el esplendor de la gloria de Dios, es tanto como afirmar la imagen viva de la esencia o la consustancialidad de Cristo con Dios Padre. Luz de luz. Y es por eso que la fórmula de Nicea precisamente se basa en este término: el esplendor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Al decir la fórmula de Nicea, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. La expresión imagen de la sustancia indica también la subsistencia personal de Cristo junto al Padre. Prueba bien clara de que el texto no se refiere a una imagen creada de Dios Padre, sino verdaderamente divina, son los atributos divinos que se le aplican al Hijo de Dios, tales como la creación y conservación del mundo. Incluso se le atribuyen a Cristo la liberación del pecado y el estar sentado a la diestra de Dios, como lo radica el
como lo especifica el versículo 3. El hallarse elevado por encima de los ángeles. La doctrina neotestamentaria sobre Dios Espíritu Santo. Aunque la palabra neuma en algunos pasajes de la Sagrada Escritura designa el ser espiritual de Dios o un poder impersonal del mismo, con todo, es fácil probar, ¿cierto?, por numerosos pasajes que el Espíritu Santo es una persona divina distinta del Padre y del Hijo. Y esto ya lo habíamos explicado. Aquí dice algo interesante: el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. Prueba de ello son las fórmulas trinitarias del bautismo. La aparición del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús bajo un símbolo especial y sobre todo el discurso de despedida de Jesús, donde el Espíritu Santo se distingue del Padre y del Hijo, puesto que estos son los que lo envían y él, el enviado, o es también el dado. Ya, aquí hay algo muy importante. En Juan 28:19, cuando el texto dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, allí aparecen algunas expresiones gramaticales que son importantes hacerlas notar. ¿Por qué? Porque algunos dicen que estas nociones de Padre, Hijo y Espíritu Santo son nociones de relaciones funcionales, es decir, que Cristo llegó a ser Hijo solamente en el nacimiento de la Virgen. Y esto no es así, porque la palabra Padre, la palabra Hijo y la palabra Espíritu son sustantivos y todos están precedidos con el artículo definido y, no, y el artículo genitivo, ¿cierto? Genitivo de él, ¿cierto? Él. Y cuando aparece en genitivo ese artículo, que es definido también, indica la propiedad de algo, es decir, son nombres propios, son nombres sustantivados, es decir, el nombre Padre no es un nombre funcional de Dios el Padre, no, es un nombre ontológico. Dios es Padre por esencia, como ya lo habíamos explicado antes. También Dios es Hijo por esencia, y el Espíritu Santo es Espíritu Santo por esencia. Me empezó a doler un poquito la garganta y no tengo ni un té a la mano. Vamos a explicar un poquito ahora la doctrina neotestamentaria acerca de la unidad numérica de la naturaleza divina y las tres personas de Dios. La doctrina bíblica sobre la Trinidad de personas en Dios solamente es compatible con la doctrina fundamental de la misma Biblia acerca de la unicidad de la esencia divina. ¿Qué significa esto? Si las tres divinas personas subsisten en una sola naturaleza, la unidad o identidad numérica de la naturaleza divina en las tres personas está indicada en las fórmulas trinitarias y en algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de la inexistencia mutua. ¿Qué es lo que es la inexistencia mutua? Cuando se habla de esto, se habla de un término teológico que se llama pericóresis. La pericóresis, que es la fórmula griega, ¿cierto?, de explicar la vida intratrinitaria de Dios, y la fórmula latina se le llama circunmincesión. La circunmincesión es la fórmula, la expresión latina de cómo entiende, ¿cierto?, la teología y los padres también de occidentales, cómo entienden ellos el cómo Dios vive dentro de esta esencia numéricamente una, y vive en una forma de inexistencia, es decir, inexistencia mutua, es decir, que el Padre mora en el Hijo mora en el Padre, y el Espíritu Santo mora en el Padre y en el Hijo. Y de esto hay clara evidencia bíblica. Por ejemplo, cuando uno va a 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Si nosotros lográsemos dimensionar la profundidad de esto, nosotros de verdad que viviríamos en doxologías tras doxologías a nuestro gran Dios, porque de esa forma, ¿cierto? De esa forma existe Dios. Ahora, la palabra pericóresis significa en el griego, significa rotación. Y era así como los teólogos de la iglesia griega ortodoxa veían, ¿cierto?, la vida de Dios, la vida intratrinitaria.
esa expresión se dejaba ver en la palabra pericóresis. La palabra pericóresis significa rotación. Ahora, en Dios hay una unidad esencial en las personas divinas. Es decir, que esa unidad es pericorética, es una unidad sustancial y es una unidad de inexistencia mutua de las personas divinas. Cristo declaró, ¿cierto?, expresamente la unión numérica de su naturaleza divina con el Padre en Juan 10:30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Y aquí está tomado del interlineal griego, porque cuando la palabra heis, ¿cierto?, que es uno somos, ¿cierto?, está colocado en el neutro, esto indica no la unidad personal y numérica, es decir, lo que quiere decir Juan allí es que el Padre y el Hijo y el Padre no son una sola persona, sino que son una misma cosa, porque ese neutro denota, por supuesto, denota que ellos son iguales, ¿cierto? O son una sustancia, una esencia, una naturaleza. Eso es lo que realmente quiere decir el texto de Juan 10:30. San Agustín señala, yo y el Padre somos una sola cosa. Nota a este propósito, dice Agustín, el término católico para designar la unidad numérica de la esencia divina en las tres personas es la expresión consagrada por el concilio de Nicea Homoousios. Y los padres capadocios emplean la fórmula una sola esencia, tres hipostasis, entendiendo esa unidad de esencia en el sentido de unidad numérica no específica. Bien, voy a dejar hasta acá el live porque realmente ya me duele demasiado la garganta. Empecé a las 9, 10, 11, ya con 2 horas yo creo que está bien. En 2 días más voy a seguir enseñando acerca de la doctrina dogmática y bíblica de la Trinidad. Los hermanos que quieran tomar apuntes o que tengan cualquier duda, no duden en hablarme al interno. Yo tengo bastante material que compartir. Si ustedes quieren, pues, los puedo compartir. Si tienen alguna duda de algún término, de alguna terminología que no entendieron, pueden hablarme con toda libertad y no hay problema, hermano. Están todos invitados al siguiente live que yo voy a hacer, yo creo que en 2 días más, y quedan todos invitados por la gracia de Dios. No sé si alguien más quiere subir, alguien más quiere dar alguna opinión. Almas dice el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, por supuesto. Aquí dice la Trinidad y unicidad son demonios. Bueno, allí concuerdo solamente con la segunda expresión. Unicidad sí, pero Trinidad no. Sí, estoy escuchando su pésima interpretación. Bueno, yo no sé qué hace acá si usted cree que tengo una pésima interpretación. Tendría que puro irse. Ya gracias, dice malos intérpretes. Bueno, el que cree que Jesús es un ángel y el Espíritu Santo es un ángel, debería estar por sobre nosotros, ¿cierto? Entonces difícilmente yo veo que este hombre quiere aprender algo. La verdad que como no conozco mucho esto de los live, no he podido bajarlos. Lamentablemente parece que acá, ahí está. Y a la próxima te voy a bloquear, ¿ah? Almas, te lo advierto. Subes solamente con puras falacias y no te traes nada en la mochila. Bien, hermanos, el Señor nos bendiga. Gracias por todo y estamos en contacto.